Imagina esto. Un aeródromo inglés cubierto de barro, febrero de 1944. Un B-17 yace medio enterrado en el fango, con los motores rugiendo sin poder moverse. Detrás, una veintena de bombarderos esperan atrapados. El combustible ardiendo. Los objetivos aguardando sobre Alemania. Entonces un solo piloto, empapado por la lluvia y la rabia, toma una decisión que nadie se había atrevido a intentar. Empuja las palancas de potencia hacia adelante y crea una maniobra que reescribirá para siempre las tácticas de bombardeo. Febrero de 1944. Base aérea de la RAF en Bassingbourn, Cambridgeshire. El campo se parecía menos a la punta de lanza de una guerra moderna que a un pantano disfrazado de pista. La lluvia nocturna había convertido las calles de rodaje en ríos marrones, mientras el suelo helado se derretía en un caos pegajoso que se adhería a todo. Botas, neumáticos e incluso a los perros que vagaban por el perímetro. Aún estaba oscuro cuando el mayor John Jack Morgan salió del edificio de operaciones, el viento lanzándole agujas de aguanieve al rostro. El aire olía a queroseno, aceite y metal frío. Desde los puntos de estacionamiento llegaban los toses graves de un centenar de motores Wright Cyclone luchando por mantenerse vivos. Los B-17 se alzaban entre la niebla como monstruos cubiertos de escarcha, con las alas goteando como si sangraran agua. Morgan se detuvo en el umbral, entrecerrando los ojos hacia su bombardero, The Ruthie It. Estaba medio hundido en el borde del pavimento, con el tren de aterrizaje sumido casi un pie en la tierra empapada. Los mecánicos, cubiertos de barro hasta las rodillas, ya gritaban y hacían señas. La radio crepitó en su hombro. Misión retrasada indefinidamente. Pistas inseguras. No respondió. Solo miró al avión, como si intentara moverlo con la mente. Detrás de él, decenas de tripulaciones esperaban bajo la llovizna. Los cascos bajos, los rostros grises de cansancio. Se suponía que sería otro ataque sobre Leipzig, uno de esos bombardeos profundos que el mando prometía que acabarían la guerra antes de la primavera. La realidad era más cruda. El mal tiempo había mantenido a todos los escuadrones en tierra durante 3 días seguidos. Bombas cargadas, combustible lleno, tripulaciones listas. Y aún así, el cielo parecía conspirar contra ellos. Morgan avanzó, sus botas emitiendo un sonido de succión en el barro. El vientre del B-17 parecía soldado al suelo. Las hélices estaban inmóviles, con las palas cubiertas de hielo. «Hoy no las sacamos de aquí», gritó el jefe de mantenimiento, frotándose las manos cerca de un calefactor portátil. «Ni los tractores pueden moverla». Morgan asintió, pero no se alejó. Se agachó, tocó el suelo medio helado y sintió la vibración de los motores que calentaban a lo lejos. En algún punto del campo, otros grupos ya decidían suspender la salida. Pero él sabía lo que eso significaba: más retrasos. Y cada día Alemania reconstruía sus fábricas más rápido de lo que los aliados podían destruirlas. Cada hora perdida allí significaba centenares de hombres muertos mañana. Se incorporó y subió a la cabina. El frío mordía sus guantes mientras tomaba las palancas. Su copiloto, el teniente Harlan McKee, lo miró como si hubiera perdido la razón. «Jack, oíste a operaciones. El campo es un lodazal. Nos sacarán mañana». Los ojos de Morgan siguieron fijos en los instrumentos. «Mañana será demasiado tarde». El interfono chispeó. El jefe de mantenimiento otra vez. «Señor, si lo intenta, la enterrará más. Los motores se romperán antes de que las ruedas se muevan». Morgan no respondió. Empujó las palancas un poco hacia adelante. Los motores respondieron, tosiendo primero, luego rugiendo con fuerza constante.
La cabina vibraba como el interior de un tambor. Sintió el avión estremecerse bajo él, vivo pero encadenado. El olor a escape llenó el habitáculo, acre y metálico. Afuera, el viento de las hélices lanzaba cortinas de barro contra el fuselaje. Los mecánicos agitaban los brazos desesperados para que apagase los motores. No lo hizo. Miró a través del cristal empañado, viendo la pista transformarse en un espejo de agua marrón. «Jack», dijo McKee, ahora más bajo, «vas a destrozarla». La respuesta de Morgan fue casi un susurro. «Entonces la destrozamos intentando volar, no esperando a hundirnos». Empujó las palancas un poco más. Los motores gritaron. El B-17 se sacudió, se tensó, luego volvió a hundirse. El vapor se elevaba del barro alrededor de las ruedas. Morgan redujo a ralentí y de pronto las volvió a empujar al máximo. El avión se sacudió violentamente, como un animal encadenado. McKee gritó sujetando el control. En tierra, el jefe de mantenimiento quedó boquiabierto. Los motores rugían en pulsos, arriba, abajo, arriba otra vez, cada uno arrojando una ola de barro hacia atrás. Lentamente, increíblemente, las ruedas empezaron a liberarse, pulgada a pulgada. La radio estalló con voces de pánico. «¡Abortar! ¡Abortar inmediatamente!». Morgan las ignoró. Encontró un ritmo. Potencia. Liberar. Potencia otra vez. El avión comenzó a saltar. Un avance tembloroso que levantaba barro y aguanieve al aire. Las vibraciones eran tan intensas que los indicadores se volvían borrosos. McKee maldijo entre dientes, los nudillos blancos sobre los mandos. Y entonces, con un último impulso, el B-17 se soltó y avanzó, las ruedas girando libres. El avión se lanzó hacia adelante como una bestia liberada. Morgan gritó, «¡Manténla recta!», mientras rebotaban sobre los primeros 100 metros de fango. El morro se levantó, cayó de nuevo y volvió a elevarse. Y, para asombro de todos en el campo, voló. Los motores rugieron contra la tormenta y el Ruthie Sengo se abrió paso en el cielo gris, dejando tras de sí fuentes de barro. Los hombres en tierra se quedaron mudos, viendo cómo el enorme bombardero desaparecía entre las nubes. En la torre, un controlador murmuró, «Eso es un suicidio». Otro, un oficial más viejo, negó lentamente con la cabeza. «No», dijo, «eso es nuevo». El suelo no quería soltarlo, pero Morgan encontró la manera de obligarlo. El rugido de los motores de Morgan se desvaneció entre las nubes, dejando tras de sí solo silencio y el olor a combustible quemado flotando sobre el campo. Los hombres permanecieron bajo la lluvia, atónitos por lo que acababan de presenciar. Por un momento, nadie se movió. Luego alguien murmuró, «Está loco». Pero incluso la locura tenía ahora su propia lógica. Esa lógica desafiaba todo lo que las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos habían inculcado a sus hombres. Desde su llegada a Inglaterra a finales de 1942, las tripulaciones de bombarderos estadounidenses habían vivido según el manual. Velocidades de despegue, ángulos de flaps, ajustes de potencia, todo exacto, todo sagrado. La fortaleza volante era una máquina de precisión, no de instinto. Exigía disciplina, 1000 detalles memorizados, ensayados, repetidos hasta que el reflejo sustituyera al miedo. Un solo error podía borrar un escuadrón entero antes de que cayera la primera bomba. Los instructores británicos los habían advertido desde el principio. Vuestros aviones pesan demasiado para los aeródromos invernales. El suelo de Inglaterra no es Kansas. No exageraban.
La mayoría de las bases se encontraban sobre tierras agrícolas recién cubiertas con una delgada capa de hormigón sobre arcilla. Cuando llegaba la lluvia, y siempre llegaba, la superficie se rompía como la corteza de un pudín. Las ruedas se hundían, los motores se apagaban, y los hombres maldecían la niebla que devoraba formaciones enteras antes del amanecer. Todo piloto americano conocía de memoria la cadena del desastre. Si el bombardero líder quedaba atascado, el siguiente debía esquivar. Un solo derrape, un neumático reventado, y había aluminio, fuego y cuerpos esparcidos por la pista. Por eso los procedimientos gobernaban cada segundo de vuelo. La seguridad no era una opción, era ley. Pero el invierno de 1944 no respetaba leyes. Convirtió Cambridgeshire Simmer en un cementerio de rutinas. Los aviones se hundían en el fango antes de que las tripulaciones pudieran subir. Los camiones patinaban inútilmente en carreteras de barro, mientras los bombarderos esperaban, medio cargados de combustible, a un clima que nunca se despejaba. Sobre ellos el cielo gris colgaba tan bajo que parecía aplastar los aeródromos. La octava Fuerza Aérea había llegado a Inglaterra convencida de que la tecnología conquistaría la naturaleza. Los ingenieros prometieron operaciones bajo cualquier clima. Los carteles de propaganda en casa mostraban interminables hileras de bombarderos surcando cielos azules perfectos. Pero aquí, en el frente real, el único color era el gris. Gris el cielo, gris el agua, grises los rostros. Cada misión cancelada significaba más cazas alemanes esperando en el aire, más hombres muriendo en ataques diurnos sin escolta. La Luftwaffe observaba el clima con la misma atención que los estadounidenses. Cuando la niebla inmovilizaba a los bombarderos, los mecánicos alemanes dormían. Cuando las nubes se abrían, llenaban de combustible sus Messerschmitts y aguardaban. La base de Morgan no era la única atrapada. En toda East Anglia, centenares de aviones permanecían inmóviles, encendidos solo para evitar que el aceite se congelara. Los hombres pasaban los días raspando hielo de las alas y maldiciendo al cielo. El sonido de la frustración estaba por todas partes. Hélices girando, órdenes gritadas, motores rugiendo para despegues que nunca ocurrían. Era una guerra extraña, librada no contra el enemigo, sino contra el barro. Las botas de los hombres nunca se secaban. Los barracones olían a calcetines húmedos, aceite y humo de cigarrillo. El café hervía negro en tazas de hojalata mientras las tripulaciones escuchaban la lluvia interminable golpear los tejados. Las cartas desde casa hablaban de sol, cocinas cálidas, carreteras secas, otro mundo por completo. Y aún así, pese a todo, la fe en los procedimientos los mantenía prisioneros. Los manuales eran evangelio. Improvisar era pecado. No se intentaba nada nuevo. Se esperaba órdenes. Los pilotos bromeaban con amargura diciendo que la octava Fuerza Aérea temía más a los que rompían las reglas que a la Luftwaffe. Pero hombres como Morgan empezaban a impacientarse. Habían visto demasiadas misiones perdidas por culpa del clima. Demasiados amigos derribados porque un retraso dejaba a los bombarderos sin escolta de cazas. El sistema que prometía seguridad empezaba a parecer una trampa. En Alemania las pistas eran sólidas. Hormigón reforzado diseñado para soportar el peso de los elegantes bombarderos del Reich. En Inglaterra, el poder aéreo estadounidense reposaba sobre campos medio ahogados. Un oficial de inteligencia escribiría más tarde: los alemanes construyeron permanencia. Nosotros construimos presión. No se equivocaba. Y a medida que la temporada de tormentas se intensificaba, esa presión empezaba a resquebrajarse.
Los comandantes gritaban a los meteorólogos culpaban a los ingenieros, y los ingenieros culpaban a la naturaleza. Pero la naturaleza no escuchaba. El cielo se cerraba más cada día, sellando a los bombarderos bajo su peso. El mayor Robert Harding, en su diario de aquel febrero, lo expresó con claridad. El enemigo vuela cuando quiere. Nosotros volamos cuando el suelo lo permite. Esto no es guerra, es espera. Esperar mataba más la moral que el combate. Los pilotos empezaron a apostar más, a beber más, a pelear por nada. Cualquier cosa servía para escapar de la monotonía asfixiante de la lluvia y las órdenes. Algunas tripulaciones se ofrecían en silencio para ser trasladadas a Italia, a cualquier lugar lo bastante seco como para volar. Pero para otros, como Morgan, esperar era peor que el peligro. Veía cada día en tierra como una traición, a la estrategia, al deber, a los hombres que seguían muriendo sobre Alemania. Por eso había mirado su bombardero hundido y se había negado a aceptar el barro como destino. La Fuerza Aérea enseñaba que el orden mantenía vivos a los hombres. Pero Morgan había aprendido que la guerra favorecía a quienes se atrevían a desafiarlo. El mito de la precisión americana, el despegue perfecto, la formación impecable, la máquina de industria y valor funcionando como un reloj, estaba a punto de encontrarse con algo más fuerte que la doctrina, la desesperación. Y de esa desesperación, entre barro y caos, surgiría un nuevo tipo de valor, el que dobla las reglas antes de que las reglas te rompan a ti. La lluvia no se había detenido, solo había cambiado su ritmo, pasando de una llovizna constante a agujas afiladas que repiqueteaban contra el fuselaje como grava. Morgan permanecía inmóvil en el asiento del piloto, con el mundo exterior reducido a ruido y movimiento. Dentro de la cabina, todo temblaba. Los indicadores vibraban. El metal se estremecía bajo la tensión y el olor a escape era ya tan denso que irritaba los ojos. McKee gritaba por encima del rugido de los motores, pero sus palabras se perdían en la tormenta. A través del parabrisas, Morgan apenas distinguía el borde de la pista, solo las siluetas borrosas de los mecánicos agitando los brazos, los abrigos azotados por el viento. Querían que apagara los motores. Él ni siquiera parpadeó. Las palancas avanzaron. Los motores respondieron como bestias despertadas, lanzando llamaradas gemelas por las toberas de escape. Barro y hielo volaron en espirales. El bombardero se estremeció, rugió y volvió a hundirse, las ruedas devoradas por el terreno. La sirena de la torre sonó una vez, una advertencia. La mandíbula de Morgan se tensó. Tiró de ambas palancas bruscamente hacia atrás. Hizo una pausa de medio segundo y luego las empujó hacia adelante con una fuerza brutal. La cabina entera se sacudió como si hubiera sido golpeada por artillería. McKee se aferró al mando. «¡Jack! ¡Por el amor de Dios!», gritó. Morgan no le hizo caso. Sintió el cuerpo del bombardero sacudirse, asentarse y volver a sacudirse. Repitió el movimiento. Palancas atrás. Luego toda la potencia, una y otra vez. El B-17 se agitaba violentamente. El fuselaje gimiendo bajo la presión. Cada impulso arrancaba trozos de tierra bajo las ruedas. El sonido ya no era mecánico. Era primitivo, un trueno profundo y rítmico que resonaba por todo el valle. Los mecánicos se lanzaron al suelo, el barro salpicando como metralla. Alguien gritó por la radio que abortara. En la torre un oficial bramó: «¡Va a reventar los motores!». Pero Morgan mantuvo el ritmo, cada impulso medido por instinto, no por instrumentos. El bombardero empezó a saltar, 15 centímetros, luego 30.
El tren de aterrizaje luchaba contra la succión del barro. Entonces algo cambió. Las vibraciones se estabilizaron y las ruedas, antes inmóviles, empezaron a girar. El avión serpenteó, se deslizó de lado y finalmente encontró tracción. Morgan empujó con más fuerza. El sonido alcanzó un tono insoportable. Todo el fuselaje gritaba con él. La voz de McKee se quebró. «¡Vamos a destrozar las hélices!», Morgan respondió entre gritos. «Entonces las destrozamos volando». Durante unos segundos eternos, el avión no avanzó. Se abrió paso a golpes. Chorros de barro estallaron detrás, rociando la cola y los estabilizadores. Luego, poco a poco, el bombardero empezó a avanzar. El indicador de velocidad titiló 10, 15, 20 millas por hora. Los hombres afuera apenas podían creer lo que veían. El avión que unos minutos antes estaba medio enterrado avanzaba ahora por el campo como una criatura viva. El rugido de los motores recorría el aeródromo, aplastando los charcos y haciendo vibrar los bidones apilados junto a la pista. Los primeros 100 metros fueron puro caos, derrapes, rebotes, deslizamientos. La rueda izquierda cayó en un surco y lanzó al bombardero hacia un camión cisterna estacionado. Morgan corrigió con fuerza. Los músculos tensos, el timón temblando entre sus manos. El avión se balanceó, se estabilizó y siguió adelante. Y de pronto llegó la velocidad. El morro empezó a aligerarse. El control se volvió más suave bajo sus dedos. McKee miró el altímetro, la incredulidad escrita en su rostro. «Nos movemos, Jack. Nos movemos». Los ojos de Morgan no se apartaron del horizonte. «Entonces, sujétate». A 70 millas por hora, las ruedas atravesaron el último tramo de barro y alcanzaron la estrecha franja de grava más allá. Los motores aullaron. Morgan tiró suavemente del mando. Las alas temblaron, se estremecieron y finalmente se elevaron. El avión salió de la tormenta como un proyectil, ascendiendo entre el aguanieve en un estallido de luz y agua. La torre quedó en silencio. Los mecánicos, con el barro hasta los tobillos, miraban hacia arriba mientras lo imposible sucedía ante sus ojos. Un mecánico se quitó los auriculares y murmuró apenas: «Ha salido. De verdad, ha salido». En la torre el capitán Henry Beale escribía frenéticamente en su cuaderno. La mano le temblaba mientras anotaba: «Despegue de Morgan, más allá de la razón, más allá del sentido». El avión se alzó como si el propio barro lo soltara. El bombardero ascendía entre el gris, los motores dejando estelas de vapor, las alas pesadas de humedad. Dentro, los hombres exhalaron por primera vez en minutos. McKee se secó el sudor de la frente, aunque la cabina estaba helada. «¿Estás loco, Jack?» La boca de Morgan se torció en algo entre una sonrisa y una mueca. «Tal vez. Pero estamos volando». Abajo el aeródromo quedaba marcado por surcos profundos, trincheras abiertas por donde su avión se había liberado. La siguiente tripulación en la fila observaba con los ojos muy abiertos. Nadie habló. Luego, como si una chispa los moviera, otro piloto subió a su cabina. Los motores rugieron. Las palancas avanzaron. El mismo ritmo brutal comenzó de nuevo. A lo largo del campo el patrón se repitió. El barro estallando, los motores aullando, las máquinas saltando hacia la tormenta. Lo que había empezado como locura se estaba convirtiendo en método. Mientras el Ruth y Segon desaparecía entre las nubes, Morgan miró una vez más la tierra que había desafiado. El paisaje se difuminaba en movimiento, el gris fundiéndose con el gris. No sabía que su acto desesperado sería estudiado, copiado, perfeccionado. Solo sabía que se había negado a rendirse ante el barro. Esa misma mañana, en Alemania,
Los aeródromos de la Luftwaffe permanecían secos y congelados, con sus pistas de hormigón reluciendo como acero. Sus aviones despegaban con precisión quirúrgica. En Inglaterra, los estadounidenses volaban solo por pura rebeldía. El teniente David P. McNeill escribiría más tarde en su diario: «Los alemanes construyeron sus aeródromos como fortalezas. Nosotros los construimos como granjas, y aún así logramos hacerlos volar». Lo que había hecho Morgan no debía haber funcionado, pero funcionó. El bombardero ascendió hacia la tormenta, los motores marcando un ritmo que resonaría en cada aeródromo de Inglaterra antes de que terminara el invierno. No solo había despegado, había roto el dominio de la tierra, y con ello la primera regla del cielo. Durante unos segundos tras el despegue de Morgan, nadie habló. El único sonido que quedó fue el zumbido del viento cruzando la pista vacía y el eco lejano de los motores desvaneciéndose entre las nubes. Luego la realidad volvió de golpe. Los hombres comenzaron a gritar, correr, señalar hacia el cielo como si las leyes de la gravedad acabaran de ser reescritas ante sus ojos. Al final de la calle de rodaje, el siguiente B-17 esperaba. Su tripulación se había quedado congelada a mitad de la lista de comprobación, mirando al bombardero que se alejaba. El piloto, el capitán Eugene Harland, bajó las gafas y murmuró: «Si él puede hacerlo, yo también». Empujó las palancas hacia adelante. El mismo estruendo ensordecedor desgarró la mañana. La primera oleada del viento de las hélices golpeó las tiendas, aplastándolas como papel. Las llamas del escape lamieron la niebla, proyectando sombras salvajes sobre el campo. Los mecánicos se lanzaron a las zanjas para evitar los restos voladores. El ruido era insoportable, un muro sólido de sonido. Luego el segundo B-17 comenzó a sacudirse como un animal atrapado. El barro estalló bajo sus ruedas. Los hombres gritaban que se detuviera. No lo hizo. El avión se lanzó hacia adelante con el mismo ritmo violento que Morgan había descubierto. Potencia, suelta, potencia, suelta. Cada impulso de par arrancaba otra franja de tierra. En cuestión de segundos empezó a moverse. No con suavidad, sino con una determinación tan cruda que la máquina parecía viva. La cola se balanceó peligrosamente mientras luchaba por mantener el equilibrio. Luego se estabilizó, ascendiendo lentamente entre el agua-nieve. El silencio volvió a extenderse sobre el aeródromo. El segundo lo había logrado. 2 volando, 20 esperando. En la torre de control, el mayor Robert Harding golpeó su taza de café contra el panel, salpicando el libro de registro. «¡Van a arrancar los motores de cuajo!», gritó. Un joven operador de radio a su lado solo susurró: «Pero están volando, señor». Abajo, más motores cobraron vida. Uno tras otro, las siluetas plateadas se agitaban entre la niebla, sus luces de navegación rojas y verdes brillando en el velo gris. El aeródromo temblaba como un ser vivo. El tercer bombardero levantó la cola. El cuarto lo siguió. Las hélices, girando tan rápido que las palas se desvanecieron en discos plateados. Para el sexto despegue, el suelo parecía bombardeado. Surcos, cráteres de barro y cajas destrozadas donde las ondas de choque habían hecho volar los suministros. Y, aún así, increíblemente, el cielo se llenaba de bombarderos. Un mecánico, apoyado contra un bidón de combustible, murmuró con la mandíbula caída: «Van a reventar los motores por completo». Los motores no reventaron. Gritaron, ardieron, escupieron fuego, pero resistieron. Cada piloto imitaba el ritmo, torpe al principio, luego con creciente confianza. Las palancas se convirtieron en martillos golpeando los límites de la física. El patrón de despegue pasó del caos a la coreografía. Por primera vez ese invierno, el escuadrón ascendía en formación sobre la tormenta.
El humo se cernía pesado sobre el campo. El aire apestaba a aceite, escape y caucho quemado. El barro cubría las paredes de los barracones como salpicaduras de sangre. Los hombres estaban empapados, ensordecidos y temblorosos, pero sonreían. Lo que habían presenciado no era entrenamiento, sino invención nacida de la desesperación. En la torre, Harding agarró el micrófono de radio. «Todos los grupos restantes, esperen órdenes». Su voz crujió entre la estática. «Repito, mantengan posición». Pero los pilotos lo ignoraron. El quinto ya rodaba. Los demás siguieron. La desobediencia propagándose más rápido de lo que las órdenes podían contenerla. Cuando el último avión se elevó hacia el cielo, la base parecía un campo de batalla. Las pistas estaban destrozadas. El camión de operaciones volcado por el vendaval de una aeronave que despegaba. Los bidones de combustible yacían esparcidos como metralla. A lo lejos, 21 B-17 formaban un diamante entre las nubes, sus vientres plateados brillando contra el gris. El milagro no era que hubieran despegado, sino que hubieran sobrevivido al intento. El ingeniero de vuelo William Yates escribiría más tarde en su diario: «No despegamos, escapamos. El suelo no nos soltó, lo obligamos». Sus palabras resumían el sentir de toda la base. Ya no se volaba según el diseño. Era la rebelión convertida en procedimiento. Aquel día los oficiales redactaron informes que rozaban la incredulidad. «Poco ortodoxo», escribió uno. «Posible riesgo para los motores». Otro añadió: «El procedimiento produjo un ascenso exitoso en condiciones adversas, repetibilidad incierta». Sin embargo, al caer la tarde, todos los aeródromos de East Anglia habían oído la historia. Los pilotos compartían rumores en el comedor. Alguien del grupo 303 ya lo había intentado y había limpiado su propia pista. Otro aseguraba que un escuadrón entero de Thorpe Abbotts había usado el impulso Morgan para despegar bajo granizo. El método se extendía más rápido de lo que la aprobación oficial podía detenerlo. En menos de una semana, los hombres ya le habían puesto nombres: el empujón de arranque, la carrera a sacudidas o simplemente el truco de Morgan. Los mecánicos lo odiaban. Los ingenieros lo temían. Los pilotos juraban por él. Y el clima, por primera vez en meses, ya no tenía la última palabra. Mientras en Alemania la Luftwaffe seguía operando desde santuarios de hormigón, pistas flanqueadas por hangares calefactados y sistemas de drenaje tan perfectos que podían lanzar cazas minutos después de una nevada. En Inglaterra los estadounidenses volaban desde campos que deberían haber sido intransitables, impulsados no por tecnología, sino por pura rebeldía. El teniente Harold Pennington escribió en sus notas de misión: «Su hormigón les da certeza. Nuestro barro nos da locura. Y, de algún modo, esa locura vuela». Al caer la noche, las luces del aeródromo parpadeaban bajo una densa niebla, reflejándose en los charcos marrones que dejaba el caos del día. Los mecánicos, cubiertos de barro y agotados, miraban hacia el cielo. En algún lugar más allá de las nubes, aún se oía el retumbar lejano de los motores. 21 B-17 vivos porque un hombre se había negado a esperar la misericordia del clima. Aquella mañana había comenzado con barro y duda. Terminó con la prueba de que incluso en las peores condiciones imaginables, el valor podía ser diseñado. La locura se había convertido en método. Y con esa transformación, el 91º Grupo de Bombardeo acababa de cambiar la manera en que la 8ª Fuerza Aérea volaría por el resto de la guerra. Al amanecer del día siguiente, el aeródromo parecía el escenario posterior a una batalla. La pista estaba llena de surcos profundos. Las tiendas yacían aplastadas,
y todos los hombres de la base compartían la misma expresión atónita, una mezcla de orgullo e incredulidad. Lo habían conseguido. Contra toda lógica, contra la gravedad, contra el propio barro, los bombarderos habían volado. El cuartel general quería saber cómo. Los informes llegaron al mando de la 8ª Fuerza Aérea antes del mediodía, llenos de un lenguaje confuso. Patrón de aceleración no ortodoxo. Impulsos cíclicos rápidos. Iniciativa del piloto bajo presión. En el margen, un coronel escribió a mano: «Si esto es cierto, es una locura y una genialidad». Se convocó a ingenieros del campo Wright, en Ohio, para estudiar el fenómeno. Habían diseñado el B-17 para operar en condiciones casi perfectas. Largas pistas de hormigón, clima seco, tracción predecible. Inglaterra no ofrecía nada de eso. Con sus casi 30 toneladas de peso total, una fortaleza necesitaba más de 1.200 metros de superficie sólida para lograr despegar. Cuando esas condiciones desaparecían, la doctrina era clara: cancelar la misión. Pero la guerra no esperaba. Cada día en tierra significaba convoyes destruidos en el mar, bombarderos sin escolta, fábricas alemanas trabajando sin interrupción. El barro se había convertido en un enemigo silencioso. Y Morgan acababa de descubrir su punto débil. Cuando los ingenieros llegaron a Bassingbourn, encontraron a un escuadrón de mecánicos cubiertos de aceite explicando la danza. Uno de ellos imitaba el movimiento de las palancas, las manos avanzando y retrocediendo como un boxeador lanzando golpes. El patrón parecía absurdo, pero los resultados hablaban por sí solos. 21 despegues en un clima que debería haber inmovilizado a toda la flota. A los estadounidenses les encantaban los patrones, así que lo convirtieron en uno. Probaron el método con cronómetros, manómetros y líneas de tiza. Impulsos de potencia máxima durante 2 segundos, ralentí medio segundo y repetir. Cada pulsación liberaba el tren de aterrizaje de la succión del barro. Los ingenieros registraron vibraciones, par de hélice, curvas de aceleración, todo lo medible. Los números los dejaron perplejos. Un informe procedente del campo Wright concluyó: la aplicación variable del acelerador incrementa el empuje inicial aproximadamente un 14,2%, suficiente para superar la adherencia superficial en pistas saturadas sin asistencia auxiliar. Subrayaron sin asistencia auxiliar. En otras palabras, sin tractores, sin empujes, sin demoras. Ya no era solo un truco, era ciencia. Filmaban las siguientes pruebas con cámaras de alta velocidad prestadas por laboratorios de artillería. Las imágenes mostraban lo que el ojo humano no podía ver. La onda de aire generada por cada estallido de las hélices extendiéndose sobre el suelo como agua, elevando momentáneamente el avión sobre un cojín de presión. El barro literalmente se despegaba de las ruedas. El método, por supuesto, era brutal para los motores. Los mecánicos maldecían el nombre de Morgan mientras raspaban el carbón de las toberas de escape. Cada impulso llevaba los motores Wright Cyclone al borde de la detonación, pero también descubrieron algo más. Los motores sobrevivían. Diseñados para soportar el estrés de picados de combate y daños por metralla, soportaban el castigo sin quejarse. En menos de 2 semanas, el experimento se había extendido más allá de Bassingbourn. Otras bases comenzaron a probarlo de forma no oficial. El teniente Frank Delon escribió tras presenciar el primer intento de su escuadrón. Parecía suicida. Los motores aullando, las alas flexionando, el barro volando como metralla. Y, de algún modo, estábamos en el aire. No debería funcionar, pero funciona. La Fuerza Aérea se negó a reconocerlo oficialmente. Demasiado arriesgado,
demasiado irregular. Pero las órdenes de campo empezaron a usar un lenguaje codificado. Patrón de despegue modificado autorizado en condiciones adversas del terreno. Todos sabían lo que significaba. Los pilotos le pusieron apodos. Hacer bailar a la bestia. El impulso Morgan, o el más popular, el truco de los locos. Lo que había comenzado como un acto desesperado ahora tenía procedimiento, incluso ritmo. Se enseñaba en voz baja, se demostraba detrás de los hangares, se transmitía entre escuadrones como conocimiento prohibido. Mientras tanto, el contraste entre las naciones se hacía más evidente. En Alemania, los despegues seguían una perfección matemática. Sus pistas de hormigón relucían incluso bajo la nieve, mantenidas por equipos precisos que saludaban cada lanzamiento. Los pilotos de la Luftwaffe entraban en cabinas calefactadas, con guantes secos y aviones equilibrados sobre superficies lisas como acero. En Inglaterra, los estadounidenses trabajaban entre el caos, barro hasta los tobillos, hélices salpicando sus uniformes, motores rugiendo sobre campos empapados. Y, aun así, los resultados desafiaban la lógica. Los alemanes tenían la ciencia incorporada a su infraestructura. Los estadounidenses creaban ciencia a partir de la improvisación. A finales de febrero, 12 bases de bombarderos en East Anglia habían adoptado el método. Los comandantes fingían que era coincidencia. Los ingenieros fingían que era una prueba de seguridad. Todos los demás lo llamaban por su nombre. Un acto de locura controlada que había transformado la supervivencia en técnica. Pero los datos decían la verdad. Los retrasos en los despegues se redujeron en casi un 40%. Las misiones abortadas cayeron en picado. Más operaciones se lanzaron a tiempo, pese al invierno, que en cualquier otro momento del año anterior. Cuando los informes llegaron al Pentágono, un analista rodeó la frase «Patrón de despegue de Morgan» y escribió al lado «Física y puro valor». Esa frase perduró. Se convirtió en una leyenda silenciosa, prueba de que el coraje y el cálculo podían unirse en algo más poderoso que cualquiera de los dos por separado. Sin embargo, bajo el éxito, latía el peligro. Cada impulso del acelerador llevaba los motores al límite. Un solo error podía volcar un bombardero en el barro como un juguete. Y aún así las tripulaciones seguían haciéndolo. No porque confiaran en los números, sino porque lo habían visto funcionar con sus propios ojos. El truco de Morgan ya no trataba solo de despegar, era una liberación de la impotencia. Cada rugido de motor era un desafío contra el clima, el miedo y la espera. La octava Fuerza Aérea había encontrado una forma de volar a través del pantano de desesperación de Inglaterra, un latido violento a la vez. Y sobre aquellos campos destrozados, entre la escarcha y la niebla, el trueno de esos motores locos empezó a sonar menos como una insensatez, y más como la forma que iba tomando la victoria. Los científicos ya tenían sus datos, los oficiales sus informes. Pero lo que realmente hizo que el impulso Morgan se volviera imparable fueron los susurros, esos que viajan más rápido que cualquier orden oficial. A finales de febrero de 1944, el truco había abandonado el laboratorio y entrado en la leyenda. Los pilotos lo transmitían como un saludo secreto. Entre cigarrillos en el comedor, bajaban la voz y murmuraban: 2 impulsos, una respiración, 3 impulsos, y la sentirás moverse. Al principio sonaba a superstición, a ritual nacido de la frustración. Pero luego llegaron los resultados. Un escuadrón tras otro demostrando que lo imposible podía hacerse. En Thorpe Abbotts, un piloto llamado James Red Cafferty probó la maniobra sin permiso.
Su bombardero atravesó una cortina de aguanieve y se elevó antes de que la torre de control pudiera detenerlo. El aeródromo estalló en vítores, mitad sorpresa, mitad asombro. Aquella noche, un escribiente registró el hecho con una simple frase: despegue logrado a pesar de condiciones adversas del terreno. Esa forma discreta de contarlo se convertiría en costumbre. Por toda East Anglia, el suelo temblaba mientras más y más bombarderos se alzaban en tormentas que antes los habrían mantenido en tierra. Las bases, antes cubiertas de barro, se transformaron en sinfonías de desafío. Motores rugiendo, llamas de escape trazando destellos en pistas empapadas de niebla. Los hombres empezaron a medir sus impulsos por instinto más que por instrumentos, confiando en el tacto más que en el reglamento. Para marzo, alas enteras despegaban con un clima que meses atrás habría detenido incluso a la Real Fuerza Aérea. Las cifras se volvieron impresionantes. Donde antes el 30% de las misiones se cancelaba por barro o escarcha, el número cayó a la mitad. Aeródromos que habían sido símbolo de impotencia ahora rugían con vida. En Alemania, el efecto fue inmediato y devastador. Los operadores de radar de la Luftwaffe comenzaron a reportar formaciones estadounidenses más grandes, más numerosas y más tempranas. Aquellos días que creían de descanso, climas demasiado severos para volar, de pronto no lo eran. Los americanos, anotó un oficial, ignoran la naturaleza misma. El escuadrón de Morgan, antes ridiculizado por temerario, se convirtió en referencia de eficiencia. Sus aviones volaban más salidas, sufrían menos retrasos y registraban menos accidentes de despegue que cualquier otra unidad de la primera división de bombardeo. Donde otros dudaban, ellos rodaban. Donde otros esperaban, ellos despegaban. Los locos de Bassingbourn, como Schiss, Dominissim, como los llamaban, se habían convertido en el modelo que todos intentaban imitar. Cada nuevo despegue traía mejoras. Las tripulaciones comenzaron a coordinar los impulsos para sincronizar los motores, como percusionistas encontrando el mismo compás. Los motores rugían en secuencia, haciendo vibrar el aeródromo con furia controlada. Los mecánicos empezaron a alinear las calles de rodaje con tablones de madera y sacos de arena para canalizar el barro, reduciendo el caos a un arte. Y cada lanzamiento exitoso tenía consecuencias que iban mucho más allá del cielo inglés. Cada B-17 adicional que alcanzaba altitud significaba decenas de bombas más cayendo sobre las vías férreas, las refinerías y las fábricas de casas del Reich. El efecto fue acumulativo, invisible al principio, luego abrumador. Las ciudades alemanas empezaron a sentir la presión de esta guerra aérea a prueba del clima. Los oficiales de inteligencia alemanes no lograban comprender cómo lo hacían los estadounidenses. Las fotografías de reconocimiento mostraban aeródromos inundados y pistas cubiertas de nieve. Y aún así, los bombarderos seguían llegando. Un analista de la Luftwaffe escribió finalmente, exasperado: han aprendido a volar desde la propia tierra. Ni siquiera el clima puede detenerlos. Mientras tanto, el contraste entre las naciones se acentuaba con cada incursión. En Alemania la eficiencia era sagrada. Las órdenes descendían desde Berlín en jerarquías perfectas, donde el genio táctico se ahogaba entre cadenas de mando demasiado rígidas. Cada piloto volaba según la doctrina. Toda desviación se castigaba. En Inglaterra reinaba el caos, pero era un caos creativo. Los hombres aprendían del barro, del error, del desastre evitado por segundos. Cuando las reglas fallaban,
El instinto llenaba el vacío. Sus comandantes, aunque a menudo furiosos, comprendían una verdad no escrita. La supervivencia tenía su propia autoridad. En Bassingbourn hasta el cielo parecía notarlo. El rugido de los despegues masivos se extendía cada mañana por el campo, haciendo vibrar ventanas a kilómetros de distancia. Los niños de las aldeas cercanas detenían sus juegos para mirar las interminables líneas de bombarderos plateados trepando hacia la niebla. Para ellos parecía un ejército surgiendo directamente de la tierra. Pero dentro de ese éxito se ocultaba un nuevo peligro. El mismo truco que permitía tantos despegues estaba llevando los motores al límite. Los equipos de mantenimiento informaban de colectores agrietados, pistones deformados, hélices sometidas a tensiones extremas. Pero las órdenes del cuartel general eran claras. Las misiones primero, las máquinas después. Un mecánico lo expresó sin rodeos. «Estamos cambiando motores por victorias». Y aún así nadie se detuvo. ¿Cómo hacerlo? Los resultados eran demasiado contundentes. En febrero solo la mitad de los bombarderos alcanzaba sus objetivos. En abril lo lograban casi 9 de cada 10. Incluso los alemanes notaron el cambio en el cielo. El piloto de la Luftwaffe Hans Reiter recordaría después: «Antes contábamos las nubes como aliadas. Después de marzo se volvieron contra nosotros. Los americanos atravesaban todas, siempre». Esa primavera, la octava Fuerza Aérea se transformó en algo nuevo. Una máquina de guerra impulsada no solo por la industria o la estrategia, sino por una sola improvisación desesperada que se había extendido como un incendio. Morgan nunca pidió reconocimiento. Cuando un coronel visitante le preguntó por ello, se limitó a encogerse de hombros. «Solo quería no quedarme atascado otra vez», dijo. Pero la verdad era más grande que cualquier hombre. Lo que él había iniciado se había convertido en una filosofía. Ningún clima, ninguna regla, ningún obstáculo sería aceptado como definitivo. Desde ese momento, los estadounidenses no solo lucharían contra el enemigo, sino también contra los elementos. Y en esa rebeldía, la marea de la guerra aérea empezó a cambiar. La tierra ya no los retenía. El cielo ya no los intimidaba. Incluso el clima, antaño el último aliado del Reich, se había vuelto traidor. Para marzo el truco ya era rutina. Pero las apuestas nunca habían sido tan altas. Cada nueva incursión se adentraba más en la Europa ocupada, y cada despegue se arrancaba a la fuerza de las garras del barro y del frío. Entonces llegó la orden que congeló incluso a las tripulaciones más endurecidas. Berlín, 6 de marzo de 1944. El primer bombardeo diurno de la capital alemana. Una misión que todos sabían que pondría a prueba no solo las máquinas, sino también a los hombres. Durante la noche la nieve había cubierto por completo las pistas de Bassingbourn, ahora endurecidas por una fina capa de hielo. El aire de la mañana era tan afilado que cortaba la piel. Los motores, al encenderse, aullaban como metal torturado. En la sala de operaciones, la tensión era tan densa como el humo de escape. Mapas extendidos sobre las mesas, rutas de vuelo trazadas con lápiz rojo. Los comandantes discutían, las voces elevándose por encima del viento que azotaba afuera. El clima apenas alcanzaba el mínimo para el despegue. Visibilidad de 5 kilómetros, vientos cruzados de casi 30 nudos. Un coronel golpeó la mesa con el puño. «Perderemos aviones antes de levantar el vuelo». Morgan permanecía junto a la estufa, en silencio hasta ese momento. Su chaqueta de vuelo estaba oscurecida por la nieve derretida. «Perderemos más si no despegamos», dijo con calma. La sala quedó en silencio. No necesitó alzar la voz. Minutos después llegó la orden.
La misión continuaba. Los equipos de tierra se movieron con rapidez, raspando la nieve de las alas, comprobando la presión de los neumáticos, limpiando los parabrisas con trapos empapados en queroseno. El aire olía a alcohol, grasa y adrenalina. Cuando Morgan subió a su asiento, los guantes se le pegaron brevemente al metal helado de las palancas. McKee, su copiloto, soltó una risa amarga. ¿Nunca te cansas de ser el primer loco en despegar? Morgan sonrió sin humor. Cada vez. Los motores rugieron con vida, 4 gruñidos profundos que hicieron temblar el suelo. El bombardero vibraba bajo él, desesperado por moverse. Afuera, las tripulaciones gritaban y hacían señas desde detrás de montículos de nieve. La pista brillaba, mitad agua, mitad hielo. Comenzó los impulsos, cortos, violentos, el mismo ritmo que los había salvado antes. El morro bajaba, subía, volvía a bajar. Todo el avión se agitaba como un toro encadenado. Cada explosión de potencia enviaba temblores a través del campo, el barro flexionándose debajo como si respirara. La nieve se alzaba en fuentes. El viento de las hélices barría los montones, lanzando proyectiles helados contra los mecánicos. «¡Manténla recta!», gritó McKee sobre el estruendo, con la voz quebrada. «Está derrapando». Morgan mantuvo las manos firmes. «Está volando». El bombardero se sacudió, y luego se liberó. En el instante en que las ruedas dejaron el suelo, el sonido cambió. Un chisporroteo agudo se transformó en un trueno fluido. El Ruthie Civil ascendió, lento pero implacable, hacia el gris. Detrás de él, los demás siguieron. 21 aviones, cada uno repitiendo el mismo ritmo brutal. Los motores ardían en naranja contra la nieve, las llamas lamiendo la tormenta. Uno tras otro se abrían paso hacia el cielo hasta que el campo, abajo, parecía un cementerio de humo y huellas. En la torre el mayor Harding murmuró para sí mismo. «Cada uno de ellos, todos lo están haciendo». Su voz llevaba tanto orgullo como miedo. Sobre el canal, las nubes se rompieron en luz solar. La formación se extendía por kilómetros. Una armada de fortalezas plateadas brillando como islas de acero contra el azul. Abajo, el mar relucía con destellos de hielo. Las estaciones de radar alemanas en la costa detectaron las señales primero. Las pantallas se llenaron de puntos, tan densos que los operadores pensaron que era una falla. 800 bombarderos, más que en cualquier ataque anterior sobre Alemania. La Luftwaffe lanzó todos los cazas disponibles. Los primeros ataques llegaron sobre Holanda. Los Messerschmitts atravesaron los rastros de vapor como tiburones cortando espuma. Los cañones antiaéreos desgarraron la formación, reduciendo un bombardero a una lluvia de fragmentos en llamas. Aún así, las columnas mantuvieron la alineación. La nueva técnica les había comprado tiempo. Minutos preciosos que significaban que todo el grupo estaba en el aire, no atrapado en tierra como blancos inmóviles. Sobre Berlín el cielo se volvió humo. La artillería antiaérea era tan densa que parecía una tormenta formándose bajo ellos. Explosiones negras perforaban el aire, sacudiendo los bombarderos con golpes que hacían vibrar los huesos. Los fragmentos repiqueteaban contra el fuselaje, rasgando el metal, cortando líneas de oxígeno. El aire apestaba a cordita y aislamiento quemado. Morgan aferró el timón tan fuerte que el cuero crujió. «¡Puertas de bombas abiertas!», gritó. La voz del bombardero regresó serena, casi ausente. «Puertas abiertas. Objetivo a la vista». A 7,000 metros de altura, el Ruthie Seal soltó su carga. El avión se estremeció mientras las bombas caían. 5 toneladas de acero y fuego descendiendo hacia la ciudad.
Un segundo después, el horizonte se iluminó. Una flor amarilla y blanca expandiéndose como un relámpago detenido en el tiempo. Por un instante, hasta la artillería se detuvo. Luego, el aire volvió a estallar. La metralla atravesó las alas de un bombardero cercano, cortándole la cola de un tajo. La tripulación saltó al vacío, cayendo entre una lluvia de restos. McKee siguió con la mirada los paracaídas hasta que desaparecieron en el humo. «Dios los ayude», murmuró. Morgan no respondió. Estaba ocupado luchando contra la turbulencia, cada músculo tenso, cada nervio encendido. Lo único que importaba era mantenerse en el aire el tiempo suficiente para girar hacia el oeste. Cuando finalmente la formación dejó atrás Berlín, el aire dentro de la cabina apestaba a sudor, humo y fluido hidráulico. La aguja del altímetro temblaba. La mitad de los indicadores parpadeaban entre la vida y la muerte. Y aún así, seguían volando. Horas después, cuando el 91º Escuadrón aterrizó de regreso en Inglaterra, cubiertos de barro, helados, agotados, no faltaba ni un solo bombardero del grupo de Morgan. Lo imposible había sucedido 2 veces, una en tierra, otra sobre Berlín. El corresponsal de guerra Robert Leighton escribió más tarde: «Enfrentaron las armas más poderosas del mundo, pero la verdadera victoria comenzó en el barro. El despegue que debía haberlos matado hizo posible el bombardeo de Berlín». Aquel día, la 8ª Fuerza Aérea demostró algo más grande que el valor. Demostró que la invención puede nacer del caos, y que a veces la idea más temeraria es la que cambia la guerra. El ataque a Berlín lo cambió todo. La misión que debería haberse ahogado en la nieve se convirtió en prueba de que lo imposible se había vuelto rutina. Para los hombres de Bassingbourn fue un día más sobrevivido. Para el mando, una revelación escrita en acero y humo. Cuando los informes posteriores llegaron al cuartel general de la Primera División de Bombardeo en Inglaterra, los analistas pensaron al principio que había un error. Todos los escuadrones habían perdido aviones, excepto uno, el 91º. El grupo que había perfeccionado el llamado método del acelerador loco. Los números no mentían, y por una vez tampoco lo hacía el barro. Entre febrero y junio de 1944, las cancelaciones de misiones por mal tiempo descendieron del 27 al 11%. Lo que antes había sido un ejército de aviones inmovilizados se transformó en una máquina aérea. La Oficina Meteorológica Británica lo resumió con sobria admiración. Los estadounidenses parecen haber domesticado el clima. La sección técnica del informe sonaba como poesía disfrazada de física. Los ingenieros del campo Wright lo describieron con frialdad científica. El despegue con acelerador variable produce un par de hélice intermitente suficiente para superar la adhesión subterránea. Los aviadores tenían su propio término: dar un salto a la fortaleza. Cada frase significaba lo mismo. Un piloto enfrentando la gravedad no con potencia constante, sino con violencia controlada. A medida que llegaban los datos, la magnitud del cambio se volvía más clara. Cada vez que un escuadrón despegaba, en lugar de cancelar, 20 o 30 bombarderos más alcanzaban Alemania. Cada uno transportaba 10 toneladas de explosivos. Unos pocos despegues salvados se multiplicaban en miles de toneladas adicionales lanzadas sobre nudos ferroviarios, refinerías y fábricas. Un oficial de operaciones, el coronel Everett Lang, calculó con incredulidad: una técnica nacida de la desesperación puede haber acortado la guerra aérea en semanas. La locura se volvió medible. Los manuales de entrenamiento se reescribieron discretamente, ocultos bajo la etiqueta «Adaptaciones de procedimiento en campo». Oficialmente, el acelerador variable era una medida meteorológica de contingencia. Extraoficialmente, era salvación.
En las bases desde Thorpe Abbotts hasta Kimbolton, los instructores comenzaron a añadir el movimiento en las sesiones de vuelo, enseñando a los nuevos pilotos a sentir el ritmo entre el par y la tracción. Una generación de aviadores aprendió ese arte prohibido como maniobra de seguridad. La ironía era evidente. Lo que antes parecía suicida, ahora contaba como práctica estándar. Los resultados se extendieron mucho más allá de las pistas encharcadas de Inglaterra. A finales de primavera, la octava Fuerza Aérea lanzaba más misiones por mes que en cualquier otro momento desde su llegada a Europa. La frecuencia de bombardeos se duplicó. Los cazas escoltas por fin podían sincronizar las salidas en lugar de dar vueltas inútiles esperando a los bombarderos rezagados. Era la logística convertida en victoria, un pulso de acelerador a la vez. En el Pentágono, un pequeño equipo de investigación recopiló las cifras. Estimaron que entre febrero y junio el método Morgan había permitido cerca de 700 salidas adicionales. La aritmética de la guerra rara vez ofrecía clemencia, pero esta vez sí. Cientos de bombarderos despegaron que, de otro modo, habrían quedado atrás. Miles de hombres vivieron para ver otro amanecer porque un piloto se negó a esperar un clima mejor. En Alemania el efecto fue devastador pero invisible. Los obreros de las fábricas solo notaban que las sirenas antiaéreas sonaban con más frecuencia, que las noches entre bombardeos se acortaban. Los equipos de limpieza en Leipzig maldecían la tormenta de acero que nunca duerme. Mientras los comandantes alemanes culpaban a la fuerza industrial aliada, el verdadero secreto era más simple. Unos pocos pilotos en Inglaterra que habían aprendido a liberar sus aviones del barro. En Bassingbourn, los mecánicos bromeaban con pintar marcas de barro abatido bajo la cabina de Morgan. Los operadores de radio de la base dieron al patrón de despegue un nombre en clave: Kick it loose, suéltala. Se volvió una plegaria muda antes de cada misión. Y aún así, incluso los veteranos más curtidos se asombraban del cambio. Los aeródromos antes despreciados, empapados, impredecibles, frágiles, se habían convertido en trampolines hacia la guerra. Los hombres hablaban de ellos con orgullo, como si cada pedazo de suelo congelado hubiera aprendido a contraatacar. Al otro lado del canal, la situación de la Luftwaffe se volvía desesperada. Sus pilotos aún despegaban desde pistas impecables, pero lo que les esperaba arriba era un caos hecho perfección. Los estadounidenses volaban entre la niebla, el granizo y tormentas que antes habrían detenido incluso a la RAF. El Oberleutnant Erich Lauer, oficial de inteligencia alemán, escribió con amargura en su informe de marzo de 1944. «Ya no temen ni a la tierra ni al cielo. Sus máquinas parecen construidas con la propia rebeldía». Cada nueva misión llevaba el eco de aquel primer día en que las palancas de Morgan habían roto el silencio. Lo que había hecho por rabia se convirtió en doctrina. Lo que empezó como un último recurso reformó toda una fuerza aérea. Al final de aquella primavera, el nombre de Morgan apareció en una nota al pie dentro de un boletín confidencial de la Fuerza Aérea. Sin medalla, sin titulares, sin ceremonia. Solo una línea bajo adaptaciones operativas, condiciones invernales. Decía: técnica inicial observada. Mayor J.W. Morgan, 91 indonesio grupo de bombardeo. Confirmada como efectiva para liberar aeronaves en condiciones de saturación del terreno. Se recomienda estudio adicional. Pero ningún estudio adicional era necesario. El cielo mismo era la prueba. Desde los lodazales de febrero hasta los amaneceres despejados de junio, el trueno de los motores sobre Inglaterra creció más fuerte, más constante, imparable. El suelo que antes los había encadenado, ahora les daba alas. Y en la fría lógica de la guerra, una sola decisión temeraria, un instante de furia en el barro, había inclinado el equilibrio de Europa. Las cifras contaban la historia,
Pero la verdad era más profunda que cualquier estadística. Lo que había cambiado no era solo la forma en que los bombarderos despegaban, sino la manera en que los hombres pensaban. Una cultura construida sobre jerarquías rígidas y manuales estrictos se había doblado apenas un poco hacia el instinto. Y ese pequeño doblez bastó para que la guerra empezara a girar. En las semanas posteriores a Berlín, el ambiente en Bassingbourn era distinto. Se notaba en la forma en que los pilotos caminaban hacia sus aviones. Ya no parecían soldados obedeciendo órdenes, sino artesanos que habían aprendido a confiar en sus propias manos. El aire olía a aceite y a tierra descongelada. Y en ese olor había algo que se parecía a la libertad. En toda la octava Fuerza Aérea, el truco de los locos se convirtió en algo más que un método, en un mensaje. Las reglas podían ser cuestionadas. Los procedimientos podían evolucionar. El valor y la creatividad podían compartir la misma cabina. Los comandantes que antes gritaban «¡Por el manual!», ahora dudaban antes de dar la orden, porque habían visto lo que ocurría cuando alguien rompía el libro y creaba algo mejor con los pedazos. La guerra les había enseñado a temer más al error que al enemigo. Pero el acto de Morgan, violento, arriesgado, no autorizado, demostró que la supervivencia dependía muchas veces de la voluntad de arriesgarse. En un cielo donde cada misión significaba la posibilidad de morir, la vacilación era el pecado más letal. La transformación se extendió más allá de un aeródromo cubierto de barro. En las sesiones de combate, los pilotos comenzaron a debatir tácticas abiertamente, proponiendo variaciones, desafiando ideas antes consideradas intocables. Las tripulaciones experimentaban con el equipo, redirigían tuberías de oxígeno, redistribuían las bombas, ajustaban el flujo de combustible para ahorrar motores o ganar segundos en el ascenso. La Fuerza Aérea se reinventaba en silencio, desde dentro. En Alemania, este nuevo espíritu resultaba incomprensible. Los pilotos de la Luftwaffe volaban según reglamento, entrenados hasta la perfección, castigados por improvisar. Eran herederos de un sistema que valoraba la obediencia por encima de la innovación. Sus aviones eran elegantes, su disciplina absoluta, pero cuando llegaba lo imprevisto, los destrozaba. El mayor Hans Krüger lo entendió mejor que nadie cuando escribió, después de la guerra: «Teníamos habilidad. Ellos tenían adaptabilidad. La diferencia fue fatal». En Inglaterra, la improvisación se convirtió en un arma más afilada que el acero. Los estadounidenses no superaron a la Luftwaffe por ser más valientes o hábiles, sino porque aprendían más rápido. Cada problema, el clima, el barro, las máquinas, dejó de ser un obstáculo para convertirse en una invitación a inventar. En Bassingbourn, los hombres lo llamaban lógica yankee, mitad broma, mitad orgullo. Cuando una pieza se rompía, la reconstruían con chatarra. Cuando la pista se congelaba, vertían combustible y la quemaban con antorchas. Cuando los bastidores de bombas se atascaban en pleno vuelo, los artilleros se metían en la bahía con llaves inglesas, los guantes cubiertos de escarcha. No esperaban soluciones perfectas. Sobrevivían con las imperfectas. El propio Morgan detestaba la atención. Cuando los periodistas llegaron, semanas después, se negó a dar entrevistas. «No fue genialidad», dijo con sencillez. «Fue el clima y la necesidad discutiendo, y yo grité más fuerte». Pero su desafío se había convertido en doctrina. Aquel piloto que una vez estuvo a punto de ser reprendido por operación temeraria era ahora citado en los manuales de entrenamiento como ejemplo de iniciativa de campo bajo condiciones adversas. Esa fue la revolución silenciosa de la guerra aérea. La innovación nacida no en laboratorios, sino en cabinas heladas y botas cubiertas de barro. La octava Fuerza Aérea empezó a comprender
que la victoria no se forjaba solo en las fábricas, sino que se improvisaba entre la niebla, decidida en los momentos en que los hombres se negaban a rendirse. Cada impulso de acelerador, cada despegue desesperado, era una rebelión contra el peso de la previsibilidad. Las fuerzas aéreas del ejército habían llegado a Europa como una máquina industrial. Para 1944 se habían convertido en algo mucho más peligroso. Una máquina que pensaba. Es fácil olvidar, con la distancia del tiempo, lo frágil que fue ese cambio. Bastaba la ira de un superior, unos pocos informes disciplinarios, y el impulso Morgan habría desaparecido en el olvido. Pero la necesidad de sobrevivir superó al orgullo. Incluso los comandantes más testarudos vieron resultados imposibles de negar. En la guerra, las ideas más pequeñas suelen ser las más letales. Una sola intuición mecánica puede ganar una batalla. Un solo acto de desafío puede alterar el pulso de una campaña entera. Los estadounidenses aprendieron a luchar como sus propias máquinas, adaptándose bajo presión, transformando el ruido en potencia, el caos en movimiento. Descubrieron que no todo el valor venía con medallas ni discursos. A veces se escondía en esa fracción de segundo en que alguien empujaba las palancas hacia adelante mientras todos los demás decían que se detuviera. En la gran maquinaria de la Segunda Guerra Mundial era fácil creer que los hombres no eran más que engranajes. Pero aquel invierno en Bassingbourn demostró algo que ningún informe podía medir: que un solo latido humano, un solo acto de desafío contra las reglas, podía cambiar el ritmo de toda la guerra. Y en ese ritmo, el pulso de los motores martillando entre la niebla, el barro y el miedo, la octava Fuerza Aérea encontró no solo una táctica, sino su alma. La guerra terminó, como terminan todas las guerras, no con una sola explosión, sino con silencio. Los aeródromos que antes rugían con motores quedaron mudos. La niebla seguía extendiéndose sobre Bassingbourn, pero ya no traía estruendo ni vibración, solo el silbido del viento entre hangares oxidados. El olor a aceite y cordita se disolvió en la tierra húmeda y la hierba. Durante años tras la victoria, el mayor Jack Morgan rara vez habló de aquel invierno. Y cuando lo hacía nunca era sobre heroísmo. Mencionaba el ruido, el frío, el barro y los rostros de los hombres que lo ayudaron a liberar las ruedas. Los periodistas buscaban historias de valentía. Él les ofrecía detalles de trabajo en equipo. «Nunca vuelas solo», solía decir. «Solo aterrizas solo». Volvió a América, a cielos más tranquilos. En las entrevistas, sus palabras eran medidas, humildes hasta parecer esquivas. Elogiaba la serenidad de su tripulación, la habilidad de sus mecánicos, la resistencia casi infinita del B-17. Pero cuando surgía el tema de aquella mañana, la tormenta, el despegue imposible, apenas sonreía levemente y cambiaba de conversación. Décadas después, cuando sus documentos fueron archivados, apareció una sola carta escrita con su letra inclinada e irregular. No estaba dirigida a nadie. Solo una reflexión garabateada en un papel amarillento. No fue valentía. El suelo simplemente no quería soltarme. Así que lo obligué a soltarme. 12 palabras que decían todo lo necesario. Los motores que una vez sacudieron la campiña inglesa descansaban ahora en museos, silenciosos, pulidos, rodeados de cuerdas y carteles. Los niños pegaban la cara al cristal para ver las alas que un día rasgaron la lluvia y el hielo. Jamás sentirían la vibración en los huesos, ni olerían el aceite quemado, ni saborearían la mezcla áspera de escarcha y humo en la boca. Pero el eco seguía allí, invisible y vivo,
vibrando a través de la historia. En la gran narrativa de la Segunda Guerra Mundial, el acto de Morgan quedó como una nota al pie, casi perdida entre las grandes victorias. El desembarco de Normandía, la caída de Berlín, las nubes en forma de hongo sobre Japón. Sin embargo, para quienes volaron, simbolizó algo más grande. El instante en que la voluntad venció al miedo, cuando la rebeldía de un solo hombre transformó la parálisis en movimiento. El coronel Arthur Glenn escribiría más tarde en sus memorias: Morgan no cambió la forma en que volábamos, cambió la forma en que pensábamos sobre volar. Demostró que el valor no es ausencia de miedo, sino avanzar a través de él. Al otro lado del océano, antiguos oficiales de la Luftwaffe reflexionaron con una mezcla de respeto y resignación. Uno de ellos admitió: sus máquinas eran toscas, sus métodos temerarios, pero creían en lo que hacían. Nosotros obedecíamos, ellos se adaptaban. Por eso ganaron. 2 naciones, 2 filosofías. La disciplina frente a la rebeldía. La máquina de guerra alemana se había construido sobre la precisión y la perfección. La americana, sobre el movimiento, sobre la negativa a dejar de avanzar incluso cuando el barro los sepultaba. Ese contraste definió la guerra aérea tanto como cualquier bomba o bala. La historia de Morgan sobrevivió en silencio, en manuales técnicos, en el lenguaje prudente de la innovación de campo, en unas pocas fotografías granuladas que mostraban su B-17 despegando de una pista medio inundada. Pero entre los pilotos se volvió leyenda. No hablaban de él como de un temerario, sino como de un recordatorio. A veces la única manera de salvar el orden es romperlo. Cada aviador que vino después, en Corea, Vietnam, Irak, heredó sin saberlo esa lección no escrita. Cuando el suelo no te suelte, lucha hasta que lo haga. Murió en paz muchos años después, rodeado de su familia, lejos del sonido de los motores. El día de su funeral, un solo vuelo de homenaje cruzó el cielo. 4 aviones de hélice en formación, sus motores retumbando suavemente sobre los campos. La gente abajo levantó la vista de forma instintiva, igual que aquellos hombres en 1944. El sonido se desvaneció en la distancia, dejando solo el viento. Y quizá así era como él habría querido que terminara. Sin aplausos, sin ceremonia, solo con ese último zumbido de movimiento, desvaneciéndose pero eterno. Porque al final no se trataba del barro, ni del metal, ni siquiera de la guerra. Se trataba de la rebeldía, el acto simple y obstinado de negarse a hundirse. Y ese eco aún viaja, sobre los campos de Inglaterra, por los silenciosos pasillos de los museos, por las historias de quienes recuerdan. El cielo lo conserva, débil pero intacto. El sonido de un hombre obligando al suelo a soltarlo.